El motivo de dar esta rueda de prensa es comunicar a los ciudadanos pues, que vamos a modificar algunas ordenanzas fiscales. En concreto se trata de 3 impuestos y 2 tasas. Voy a ir detallando una a una un poco. La más importante y la que voy a explicar un poquito mejor es la del impuesto de bienes inmuebles, que es la que afecta a prácticamente todo el mundo en este municipio y de la que dependen más o menos el 30% de los ingresos de este ayuntamiento. Pues en general, y para que quede constancia, estaría bien que todos tengamos claro que el impuesto, el IBI, que es uno de los que más cuesta de pagar, está congelado desde hace prácticamente 2 años. Si alguno tiene alguna duda al respecto, les invito a que echen una vista atrás y comparen sus recibos desde hace, por ejemplo, 10 años atrás. Ahí comprobarán que en 2017 pagaron la mayor parte de la gente lo mismo que en 2016 y en 2016 pagaron un poquito más que en 2015. Pero en cualquier caso, nada que ver con las subidas que realizaron otros equipos de gobierno, y en este caso podemos hablar que en 2011 subió creo que aproximadamente un 12%, y en 2007, y entre 2007 y 2011 subió aproximadamente más de un 14% entre los 4 años. Es decir, que yo me he molestado, he cogido los recibos de mi casa para un valor catastral de la misma vivienda. Una persona pagaba en 2007 289 euros, en 2011 acabó pagando 349 euros, en 2015, que es cuando entramos nosotros a gestionar el área económica, pagaba 389 euros. Ahí es cuando nosotros empezamos a gestionar el área económica, como digo, y un vecino con esta vivienda de valor catastral determinado pagaba 389 euros. Pues bien, ahora paga 396. Repito, nada que ver con las subidas espectaculares del IBI que hubo en tiempos pasados. Voy a comentar las 3 novedades principales que hay en el impuesto. Una de ellas es muy importante, que como estamos sometidos a la actualización catastral, es muy importante que todos los años se revise este impuesto y se baje el tipo para evitar la subida del impuesto en la cuota final. Esto es muy importante y eso es lo que hemos hecho. Hemos reducido el tipo para compensar la actualización catastral y la subida de los valores. En resumen, al vecino o al ciudadano de Novelda se le queda la misma cuota a final cuando tenga que pagarlo. Esto es importante y también distinguir: una cosa es lo que paga uno por su cuota y otra cosa son las situaciones irregulares, pues donde hay construcciones, por ejemplo piscinas o barbacoas y tal, y que no estaban tributando correctamente. Las 3 novedades principales, como decía, son que va a haber un tipo más alto para el 10% de los inmuebles de mayor valor catastral que no sean viviendas. No sé si eso queda claro. Es decir, al 95% de la población no le afecta. Se trata solo de almacenes, industrias y comercios que tengan un valor catastral determinado y solo a los de mayor valor catastral, un 10% de los de mayor valor catastral. Otra novedad muy importante es que vamos a intentar gravar con un 50% la cuota a las viviendas vacías. Viviendas vacías que sean propiedad de la banca, entidades financieras de inversión y de gestión de cobros. Esto es basándonos en la Ley de Haciendas Locales, como bien dice la ley, para facilitar a todos los ciudadanos el acceso a una vivienda digna. Esta novedad es muy importante y creo que se puede comprobar que se ha exprimido al máximo todas las posibilidades que ofrecía la Ley de Haciendas Locales. Y luego la tercera novedad es que se amplían y mejoran algunas bonificaciones. Las viviendas de protección oficial, que se amplía el plazo a 10 años de bonificación. Se va a bonificar al 95% todas las viviendas destinadas a vivienda social y de alquiler social de la Consellería, en base a la petición del EIG, que es el Instituto de Consellería de Estructuras, de Infraestructuras. A raíz de la petición de ASAJA, que es la Asociación de Jóvenes Agricultores, se va a conceder un derecho a una bonificación del 95% a todo tipo de embalses y casetas de riego destinadas a la producción agrícola y actividades agrarias. Y la bonificación que había y que introdujimos nosotros, creo que fue en la anterior ordenanza, pues era para la creación de empleo, y que no hay que olvidar que al final ha supuesto
en principio, la contratación de 12 personas del municipio de Novelda, empadronadas en el municipio de Novelda, pues se mejora y se regula un poquito mejor. Y luego otra novedad interesante es que la bonificación para familias numerosas, que se introdujo los tramos de valor catastral, pues ahora pues se regula un poquito mejor, se amplían un poco los valores catastrales para que bonificara a más gente y poco más que comentar sobre el IBI. Luego, muy brevemente, voy a hablar de las otras modificaciones. En el impuesto de vehículos se va a ajustar una bonificación para aquellos vehículos de más de 25 años, hasta un 95% para todas aquellas personas que tienen dificultades para adquirir un nuevo vehículo. Se han regulado unos criterios: pensionistas, jubilados y parados de larga duración, y personas sin ingresos o con ingresos equivalentes al salario mínimo. Estas personas, a ese único vehículo, podrán beneficiarse de una bonificación del 95%. Luego, el impuesto de actividades económicas, que es un impuesto que se modificó hace bastantes años y que afecta ya a pocas empresas porque tienen que tener un volumen de negocio superior a 1 millón de euros, pues también se han tocado algunas cosas. Se han introducido dos nuevas categorías fiscales. Hay un tramo muy reducido para todas aquellas empresas que quieran instalarse en la zona conocida como el PLA. Se añaden nuevas excepciones y bonificaciones que antes no existían o no estaban reguladas, por inicio de actividad, organismos públicos como Cruz Roja o entidades sin ánimo de lucro. Hay una bonificación para sociedades agrarias por inicio de actividad, por el uso de sistemas de energía renovable y por la creación de empleo. También muy importante, se introduce un tramo que antes no existía, que por el aumento de la plantilla de un 5%, pues se tiene derecho a una bonificación del 10% en el impuesto de actividades económicas. Por último, la tasa de recogida de basuras, la de residuos sólidos urbanos, que afecta a casi toda la población también, y ajustándonos, esta tasa no se va a tocar. La mayor parte de la gente va a seguir pagando lo mismo. Lo único que se divide, por un lado el tratamiento y por el otro la recogida. Eso lo hacemos para ajustarnos a la mayor parte de los ayuntamientos de la provincia, que ya lo han hecho, y porque lo exige el Ministerio y lo exige Consellería, para adaptarnos al Plan Integral de Residuos. Y por último, la última modificación es una puntualización en la ordenanza del mercado, donde se exige la domiciliación bancaria como forma de pago para mejorar la eficacia en la recaudación de la tasa.